Aldara contemplaba el firmamento desde su silla flotante, suspendida a varios metros sobre la terraza de mármol blanco que dominaba la ciudad imperial de Sifor. Bajo la bruma azulada de las torres, las naves nobles iban y venían como luciérnagas mecánicas, ignorándola, como si ella ya no existiera. Desde el atentado que le destrozó la columna, Aldara había pasado de ser la joya más deseada de la dinastía Balros a un peso muerto del que todos querían deshacerse. Ni médicos, ni sanadores genéticos, ni cirujanos nanorobóticos lograron devolverle la movilidad. El emperador, su padre, se paseaba entre banquetes y conciliábulos diplomáticos vendiéndola como pieza de alianza. Prometió su mano a príncipes guerreros, a comandantes de flotas, a científicos de clanes ricos. Todos rechazaron la oferta cuando vieron a Aldara inmóvil, la mirada perdida, la piel tan pálida que parecía de cristal. Ella lo sabía todo. Lo escuchaba todo. Entre almohadas perfumadas y cortinas de seda, Aldara había aprendido a usar su silencio como armadura. Cada insulto, cada carcajada apagada en pasillos de mármol, la iba endureciendo por dentro. Pero nada podía hacer, más allá de soñar con un imposible, caminar. Una tarde, mientras el sol verde comenzaba a hundirse detrás de los rascacielos de esporas bioluminiscentes, la puerta de su terraza se abrió. 2 guardias vestidos con armaduras negras arrastraban a un hombre que olía a humo y aceite. Era un humano. Nada de exoesqueletos, nada de medallas. Llevaba pantalones de trabajo y una chaqueta rota. Tenía la mandíbula sombreada de barba, los brazos fuertes, las manos manchadas de grasa bajo las uñas. Aquí está, escupió uno de los guardias, empujándolo de rodillas ante ella. El emperador dice que ahora es tu esposo. Aldara apenas parpadeó. Observó al humano, sus ojos eran de un marrón terroso, sin el brillo cruel de los cortesanos. Él levantó la vista, sorprendido de encontrarse ante una princesa que apenas podía sostener la cabeza erguida. Me llamo Darío, dijo él, con voz ronca. No tienes que aceptar esto si no quieres. Nadie se lo había dicho así. Nadie le había ofrecido una salida. Durante un instante, el rumor del viento entre las columnas se detuvo. Darío la miraba sin miedo, sin lástima, con una ternura casi vulgar en un palacio hecho de oro y traición. Aldara ordenó, con la única fuerza que aún poseía, su voz. Acércate. Darío se puso de pie, ignorando a los guardias. Se aproximó, paso a paso, hasta que pudo sentir el perfume de flores sintéticas que la rodeaba. Se arrodilló a su lado y, con manos toscas, tomó la suya, fría y rígida como un guante de porcelana. Sin titubeo, besó la palma de su mano inmóvil. Sus labios la quemaron más que el sol de verano que ella ya no podía sentir en la piel. En ese beso, Aldara supo que la maldición que la devoraba no había matado todo dentro de ella. Y en los ojos de Darío, vio algo que ningún pretendiente alienígena le había mostrado, la promesa de tratarla como mujer, no como lastre. Detrás de las columnas, los sirvientes intercambiaron susurros horrorizados. Un humano abrazando a una princesa rota. Un mecánico sin linaje mancillando la pureza de la corona. Aldara, desde su trono flotante, sonrió por primera vez en años. Mientras Darío se levantaba para enfrentar el murmullo de toda una corte, ella supo que su historia, la verdadera, acababa de empezar. Y que nadie, ni su padre ni 100 razas aliadas, podrían arrebatarle aquel primer latido de fuego que despertaba, lento y obstinado, en su cuerpo dormido. Las puertas del ala este del palacio se cerraron tras Darío con un retumbar que hizo temblar los vitrales. Había pasado solo una semana desde que aquel humano sin linaje se convirtió, por decreto imperial, en esposo de la princesa que todos daban por inútil. Los cortesanos y sirvientes lo seguían con ojos de reptil desde las sombras de corredores labrados en cristal y obsidiana. Cada paso suyo manchaba de grasa las alfombras ceremoniales, cada martillazo en la silla flotante de Aldara era un insulto para los artesanos de la corte. Pero Darío no parecía notarlo, o simplemente no le importaba. Desde la primera noche, se negó a dormir en los aposentos de invitados. Extendió una colchoneta junto a la cama imperial de Aldara y allí descansaba, a 1 metro de distancia de su esposa, que lo observaba durante horas mientras respiraba profundamente, como si nada ni nadie pudiera quebrar su paz. Durante el día, la habitación de Aldara ya no era un mausoleo silencioso. Herramientas, piezas flotantes y diminutos drones reparadores zumbaban a su alrededor. Darío desmontó la silla flotante, una reliquia de ingeniería siforiana, y la reconstruyó pieza por pieza. No pidió permiso. No solicitó consejos. Entre su boca tarareando canciones terrícolas y sus dedos ásperos, convirtió aquel trono de oro inútil en una extensión viva de Aldara.
Cuando la princesa preguntó, en un susurro casi inaudible, por qué hacía todo aquello, Darío se encogió de hombros, cubierto de polvo metálico. Porque puedo. Porque lo mereces. Aldara se obligaba a no llorar. Ni siquiera cuando Darío, cada mañana, le frotaba los hombros rígidos con aceites terapéuticos, le ajustaba los sensores de estimulación muscular y masajeaba sus pies insensibles como si esperara, con tosudez, que despertaran bajo su tacto. El rumor se propagó como un veneno perfumado. La corte entera hablaba de la mascarada repugnante, un simple humano cuidando a una princesa rota. Lo espiaban por rendijas de puertas entreabiertas, murmuraban predicciones sobre su traición, apostaban cuando robaría joyas y escaparía en una nave de carga. Pero cada noche, Darío se sentaba en el borde de la cama, sin miedo de manchar la colcha de seda imperial, y hablaba. Le contaba a Aldara sobre su infancia en un planeta minero donde aprendió a cazar para comer. Le narraba cómo construyó su primer motor de plasma con piezas de chatarra. Le confesaba que, a su lado, todo eso parecía parte de otra vida, una que estaba dispuesto a dejar atrás si con eso conseguía verla sonreír. Ella escuchaba, atrapando cada palabra como un oasis en medio de un desierto de burlas y silencios. En esas noches, Aldara empezó a soñar distinto, ya no se veía atrapada en un cuerpo roto, sino flotando en la vasta negrura del espacio, siempre con Darío sosteniéndola de la mano. Una madrugada, cuando la penumbra era tan espesa que solo se oía la respiración de ambos, Darío dejó de hablar. Se levantó y se acercó a ella. La sombra de su rostro cubrió la delicada piel pálida de la princesa. Con la misma calma con la que afinaba un motor, pasó su mano por la línea de su mandíbula. Sus dedos callosos rozaron la nuca, acariciaron mechones de su cabello trenzado con hilos de plata. Aldara contuvo la respiración. Había olvidado lo que era estremecerse. La piel de su cuello vibró como si dentro de sus vértebras destruidas se encendiera un fuego olvidado. Darío se detuvo, sus labios apenas rozaron la comisura de sus labios. Ni casto, ni vulgar, un roce que hablaba de promesas sin prisa, de noches futuras. Se apartó antes de que ella pudiera pedir más. Se sentó de nuevo en su colchoneta y cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Pero dentro de Aldara, entre músculos atrofiados y nervios dañados, algo chisporroteó, quebrando silencios y pronósticos de médicos resignados. Cuando por fin la luna carmesí se hundió tras las cúpulas del palacio, la princesa ya no dormía, contemplaba la espalda ancha de su esposo terrícola, preguntándose cuánta fuerza más podía robarle sin destruirlo. Y en sus labios, la parálisis ya no lograba contener la sombra de una sonrisa nueva, afilada como un secreto. Los corredores del ala oeste parecían un templo consagrado a la murmuración. Las paredes grabadas en oro vibraban con ecos de risas sofocadas y comentarios venenosos sobre la princesa y su humano. Los nobles se reunían a beber vino especiado, apostando a cuántos días le tomaría a Darío hartarse de ser el sirviente de una muñeca rota. Algunos, más cínicos, apostaban que pronto la vendería a un burdel clandestino en la frontera de los sistemas mineros, cobrando el doble por su sangre azul. Pero detrás de esas puertas cerradas, la verdad era otra, inaceptable para la nobleza siforiana. Aldara ya no era la prisionera inmóvil que había sido por años. Darío, con paciencia tosuda, había creado rutinas diarias que ningún fisioterapeuta de la corte se atrevió a proponer. Cada mañana, después de alimentar a los pájaros de jardín que se posaban en la baranda de mármol, Darío la levantaba de la cama. Usaba correas de refuerzo, soportes metálicos que él mismo había fabricado a mano, sin tecnología de punta ni protocolos imperiales. Sujetaba su cintura, la abrazaba contra su pecho y, sin importarle las protestas de sus rodillas heridas de trabajo, la sostenía hasta que ella lograba erguirse unos segundos por sí sola. El dolor era un látigo que Aldara había olvidado. Ahora lo saboreaba como un trofeo. Jadeaba, gemía, sudaba bajo la mirada de Darío, quien la animaba a insultarlo si así soportaba un segundo más de pie. Cuando sus piernas cedían, Darío la tomaba en brazos, la volvía a poner en la cama y, a veces, se quedaba allí, sentado a su lado, limpiándole el sudor del cuello con un trapo áspero que olía a aceite de motor. Ningún médico había logrado arrancarle un solo músculo de voluntad, ese mecánico, en cambio, la reconstruía sin bisturí ni sueros, solo con el calor de su cuerpo. Los sirvientes lo espiaban, horrorizados, cuando descubrían a Darío bañándola sin avergonzarse de su desnudez. Con manos firmes, enjabonaba cada centímetro de piel inerte como si no fuera una reina caída, sino la única mujer sobre la galaxia entera. Ella, al principio, se tensaba como mármol, conteniendo un rubor imposible en su cuello de nieve. Pero cada caricia repetida, cada gota de agua caliente, despertaba dentro de Aldara una corriente que ningún veneno, ningún cuchillo,
había podido extinguir. Una noche, mientras él cambiaba la venda de un rasguño que le había abierto uno de sus propios soportes mecánicos, Aldara habló con voz temblorosa. No tengo nada para ofrecerte. Ni herencia, ni títulos, ni un cuerpo completo. Darío alzó la mirada, sorprendido, y dejó caer la venda ensangrentada. Se acercó tanto que la respiración de ambos se confundió. No necesito nada de eso, Aldara. Solo a ti. Y la próxima vez que digas que no eres suficiente, te besaré hasta callarte. Ella abrió la boca para replicar, pero el beso llegó primero. No fue un roce amable como la primera vez. Fue hambre. Fue promesa de todo lo que estaba prohibido. La lengua de Darío invadió su silencio, encendió cada fibra dormida de su garganta, derribó los muros de dignidad que la habían mantenido fría durante años. Cuando se separaron, Aldara sintió un calor feroz derramarse por su espalda. Un latido áspero recorrió sus muslos muertos, arrancándole un grito de placer mezclado con sorpresa. Darío, sudoroso, respiraba rápido, sus manos aferradas a su cintura frágil como si temiera que se disolviera si la soltaba. No vuelvas a decir que no vales nada. Para mí eres todo. Afuera, bajo el cielo salpicado de estrellas en guerra, los conspiradores tejían planes de traición. Dentro de la cámara de mármol y sedas, sin embargo, Aldara sintió por primera vez que nada ni nadie volvería a usarla como moneda. Y mientras sus piernas seguían muertas, dentro de su pecho un fuego vivo le prometía que pronto quemaría a todos los que se burlaron de su nombre. Mientras tanto, Darío dormía a su lado, una mano sobre su vientre, como si velara un trono secreto que renacía latido a latido. La mañana llegó con un viento áspero que traía polvo de las colinas rojas más allá de los muros de la capital imperial. Las banderas en las torres se agitaban con un lamento que los cortesanos interpretaban como mal augurio. En el ala este, sin embargo, no había lugar para supersticiones. Allí, la princesa paralítica y su mano ensayaban la insensatez que nadie se atrevía a presenciar. Darío sujetó con ambas manos la correa de metal que mantenía erguida la cintura de Aldara. Ella, con el rostro bañado en sudor y la mandíbula crispada, daba pequeños pasos torpes sobre la tarima de mármol pulido que usaban como sala de ejercicios clandestina. Cada paso era un relámpago de dolor. Cada segundo de pie era un rugido que desgarraba la frágil columna reconstruida a base de nanocables insertados por manos imperiales hace años, ahora reanimados a pura obstinación. No te detengas, rugía Darío detrás de ella, su pecho pegado a su espalda, su calor invadiéndola más rápido que la vergüenza de caerse. No te detengas, amor. Ella sentía su aliento en la nuca, su barba rasposa rozándole la oreja. Cada tropiezo era un latigazo de orgullo, cada gota de sudor que le bajaba por la clavícula era limpiada por los labios de Darío cuando se detenía a murmurarle que estaba viva, que era fuego, que era reina. Aldara gritó. Se dobló de rodillas. La pierna izquierda, inútil durante tanto tiempo, había dado un paso completo antes de ceder. Darío la atrapó antes de que su frente chocara contra el mármol. La alzó como quien carga un tesoro irreemplazable y la llevó a su cama. Mientras la acomodaba entre almohadas perfumadas, la princesa temblaba. Su cuerpo, tan ajeno durante años, vibraba ahora como un animal despierto que rugía por primera vez. Darío la miraba con un brillo salvaje en la mirada. No dijo palabras de consuelo. No prometió curas milagrosas. Solo la acarició, desde la frente hasta el vientre, bajando con lentitud, sin prisas ni pudor. Cuando sus manos rozaron el límite de la seda que la cubría, Aldara no desvió la mirada. Dejó que Darío la explorara, que dibujara con sus dedos cada centímetro de piel que aún no respondía del todo. Bajo sus caricias, la insensibilidad se transformaba en cosquilleos, luego en latidos, luego en un incendio que se extendía más allá de toda lógica médica. Ella lo tomó de la nuca y lo atrajo hacia su boca. Esta vez no hubo espacio para la timidez, lo besó devorando su respiración, gimiendo cada vez que Darío se atrevía a invadir más territorio prohibido. No pares, suplicó ella, con una voz tan ronca que ni ella misma la reconoció. Darío cumplió. Sin separarse de su cuerpo, la tomó con una suavidad feroz, haciéndola olvidar cada diagnóstico, cada voz que la llamó inútil. Entre jadeos, risas ahogadas y una tormenta que golpeaba las ventanas con truenos lejanos, Aldara supo que su cuerpo ya no era una prisión, era un campo de batalla conquistado centímetro a centímetro por ese humano terco que ningún trono había querido. Cuando la última onda de placer la dejó exhausta, Darío se recostó junto a ella, sosteniendo su mano sobre el pecho, sintiendo como su corazón golpeaba contra su palma áspera. Volverás a caminar, murmuró él, y te verán hacerlo conmigo a tu lado. Aldara cerró los ojos, abrazada a su mano,
mientras la tormenta se devoraba las torres. Por primera vez en años, no temía a la caída. Ahora sabía que, si caía, él caería con ella. Y que juntos, tarde o temprano, volverían a levantarse para incendiar cada sala del trono que los había despreciado. La tormenta que había sacudido los muros de mármol durante la noche dejó tras de sí un aire denso, cargado de una electricidad que nadie en la corte podía explicar. El cielo se abría lentamente sobre la ciudad imperial mientras, en corredores oscuros, las bocas traidoras escupían órdenes disfrazadas de respeto. Aldara, la princesa maldita, ya no servía de ancla diplomática. Ahora, fortalecida por la fiebre del humano, era una amenaza. Una chispa que, si se encendía demasiado, podría prender fuego a siglos de pactos y privilegios. En la cámara de entrenamiento improvisada, Darío ajustaba nuevos soportes metálicos alrededor de la espalda de Aldara. No importaba el veneno de los sirvientes ni las miradas afiladas de los cortesanos. Él hablaba solo con ella, murmurando instrucciones, chistes sin filtro, promesas que convertía en hierro, soldadura y sudor. Hoy darás 10 pasos, dijo, apretando las correas de refuerzo mientras sus manos temblaban por la tensión. Hoy vamos a mostrarle a este palacio que nadie te quiebra. Aldara respiró hondo. El metal frío mordía su piel desnuda bajo la bata, cada hebilla le recordaba el peso de su propio cuerpo. Pero su mirada era fuego líquido, fija en el rostro de su humano. ¿Y si me caigo?, susurró, tragando un nudo de miedo que durante años había sido su único alimento. Te levanto. Y lo hacemos otra vez. Los pasos resonaron, lentos, sobre la tarima. 1, 2, 3. Un crujido en la cadera casi la hizo gritar, pero Darío la sostuvo, pegando su pecho a su espalda, respirando con ella. 4, 5. Un puño de dolor explotó en su columna. Sus manos volaron para sujetar los antebrazos de Darío, que apretaba sus costillas como armadura viva. 6, 7. Un sollozo escapó de sus labios, mezclado con la risa loca de sentir algo, cualquier cosa, donde antes solo había silencio. Cuando el 10º paso se rompió en un tropiezo brutal, Darío no permitió que tocara el suelo. La alzó entre sus brazos, su sudor empapando la tela de la bata real, su frente apoyada en la sien temblorosa de ella. Aldara soltó una carcajada ronca, delirante, con lágrimas mezclándose con saliva sobre su cuello. Lo hicimos. Lo hiciste tú, princesa. Pero afuera, las puertas ya no guardaban silencio. En la penumbra del corredor, 3 sombras esperaban, cubiertas con capas negras y cascos ceremoniales. El más alto levantó un pergamino sellado con el emblema imperial. Su Majestad ordena el traslado inmediato de la princesa Aldara a la Torre de Restauración Celeste. A partir de este momento, queda bajo custodia médica exclusiva. El humano debe retirarse. Darío bajó lentamente a Aldara sobre la tarima. Ella se sostuvo de pie sobre piernas de fuego y acero improvisado, enfrentando a los emisarios que la miraban como una posesión defectuosa. No iré a ningún sitio sin mi esposo. Señora, con todo respeto, sus deseos son irrelevantes. La decisión es imperial. Un destello pasó por la mirada de Darío. No apartó a Aldara de la vista de los 3 guardianes. Dio un paso adelante, colocándose frente a ella, como un muro vivo. Si la tocan, mueren aquí mismo. Las manos de los guardianes rozaron las empuñaduras de sus sables ceremoniales. Aldara sintió la sangre zumbarle en los oídos. No podía caminar bien, pero podía gritar. Y podía morder, arañar, escupir. Si intentaban arrancarla de los brazos de Darío, lo haría. En el instante exacto en que uno de los cascos se inclinó para dar la orden de arresto, un puñal silbó desde la penumbra. Se clavó en la garganta descubierta de uno de los guardias. El rugido del hombre se apagó en un gorgoteo. Del fondo del corredor surgieron 4 figuras, sirvientes, mecánicos, incluso un cocinero manchado de harina. Todos sostenían herramientas convertidas en armas improvisadas. Todos con el mismo fuego en la mirada, la lealtad silenciosa que se gesta cuando un reino traiciona a su propia sangre. El humano es uno de los nuestros, ladró el cocinero, alzando un cuchillo de carnicero aún chorreando grasa. Aldara temblaba contra el pecho de Darío. Él la abrazó más fuerte, mientras los pasillos del palacio se llenaban de pisadas apresuradas y órdenes confusas. Esta noche la corte dormirá con miedo, susurró Darío contra su frente. Y mañana, princesa, empezamos a derribar sus muros, uno por uno. Los conspiradores acababan de firmar su sentencia sin saberlo. Aldara ya no era una prisionera de carne rota, sino la chispa viva de una rebelión nacida del amor que nadie, ni la traición imperial ni las espadas alienígenas, podría apagar jamás.
Los corredores se llenaron de gritos. Alarmas centenarias, diseñadas para repeler invasiones de flotas enteras, ahora resonaban por la traición que se gestaba dentro de los muros, donde menos la esperaban. El cuerpo de guardias leales al emperador bloqueaba puertas y sellaba corredores, mientras sirvientes y trabajadores anónimos, unidos a la causa de Aldara y Darío, abrían pasadizos secretos, desmontaban trampas y volvían a sellar puertas tras de sí para confundir a los perseguidores. En medio de ese laberinto, Aldara avanzaba. Ya no flotaba en su silla dorada ni se arrastraba como presa dócil, Darío la mantenía de pie, rodeada por una coraza improvisada de hierro y correas reforzadas. Sus piernas se tensaban con cada paso, firmes como nunca antes. A cada temblor, Darío la sostenía, a cada rugido de dolor, la besaba en la sien para recordarle que estaban vivos. No más tronos vacíos, murmuraba ella entre dientes, mientras sus manos se cerraban alrededor del pomo de la espada que Darío le había traído desde su taller, una hoja pesada forjada con restos de una vieja aleación minera. No más jaulas para mí. Al doblar un pasillo inundado de humo, encontraron el salón del trono. Detrás de las puertas dobles, la corte entera aguardaba. Nobles en círculo, guardias armados hasta los dientes, estandartes colgando como piel de dragón muerto. Y al centro, sentado sobre cojines de oro y mirando con desprecio a su hija, el emperador Balros. Su voz, cuando habló, parecía un látigo cubierto de perfume. Has traído la deshonra a nuestra casa, Aldara. Un humano. Un bastardo mecánico. Esto acaba hoy. Darío avanzó primero. En su mano, una herramienta convertida en masa improvisada. Sus ojos, fuego puro. No, viejo. Hoy empieza algo que ni tú podrás detener. El primer guardia que intentó alzar su sable cayó con la garganta rota por un golpe seco de Darío. Detrás de él, Aldara apoyó su espada contra el suelo, usando el filo como bastón. Avanzó, paso a paso, sintiendo cada músculo desgarrarse, cada vértebra vibrar como un cable de alta tensión. Pero no se detuvo. Los cortesanos retrocedían, arrastrando sus túnicas de seda. Los murmullos morían ahogados bajo el rugir de un ejército improvisado de sirvientes armados con cuchillos de cocina, palancas, herramientas de taller. Nadie esperaba que un puñado de manos callosas pudiera devorar un salón de mármol, pero la traición y la crueldad habían gestado la peor de las bestias, un pueblo que ya no temía morir. Aldara alcanzó el estrado. Sus piernas gritaban para rendirse. Su columna era fuego puro. El emperador intentó levantarse, pero ella lo detuvo con la punta de su espada rozándole la garganta. Hoy dejo de ser tu moneda. Hoy dejo de ser tu vergüenza. Hoy recupero cada paso que me robaste. Balros la escupió. Fue lo último que hizo antes de que Darío lo apartara de un empujón que lo dejó inconsciente, arrastrado fuera del salón del trono por dos antiguos sirvientes. Ni un solo noble se atrevió a protestar. Aldara se dejó caer sobre los cojines imperiales, jadeando, con la espada cruzada sobre sus rodillas. Darío se arrodilló frente a ella, sus manos sujetándole el rostro. Entre los dos no había miedo, solo lágrimas y risas que brotaban como manantiales. Lo hicimos, susurró él, besándole la frente, la nariz, la boca. Ella respondió con la voz quebrada, pero firme. Lo hicimos tú y yo. Sin dioses. Sin médicos. Sin nadie que nos dijera qué podíamos ser. A su alrededor, los obreros y cocineros comenzaron a corear su nombre. Aldara. 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 Cuando la luna verde se alzó sobre la capital imperial esa noche, el palacio había cambiado de dueño. Las banderas caídas fueron quemadas, y en su lugar, un nuevo estandarte se alzó, el símbolo de la casa Balros, reconfigurado por la propia Aldara para recordar que la corona ya no oprimiría a nadie. Los conspiradores huyeron o se arrodillaron. El pueblo salió de sus casas a vitorear a la princesa que volvió a caminar, sostenida por un humano que jamás se doblegó. Esa madrugada, en el nuevo trono, Aldara descansó la cabeza sobre el regazo de Darío. Entre risas y susurros, prometieron reconstruir no solo sus cuerpos, sino todo un imperio sobre la base de un amor que nadie supo valorar, salvo ellos dos. Y cuando se quedaron solos, con la luz de las estrellas filtrándose entre columnas recién limpiadas de traición, Darío se inclinó para besarla de nuevo, prometiéndole, entre besos, una eternidad de pasos compartidos. Porque ahora Aldara no solo caminaba, volaba, cada noche, abrazada al único hombre que supo ver en su debilidad la fuerza de una reina.